Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo. La verdad de Dios. Como siempre, estamos meditando las escrituras, la palabra de Dios, para encontrar las enseñanzas que el Señor tiene para nuestra vida en este tiempo profético que estamos viviendo. Él nos permite poder disfrutar de este tiempo con gozo, con alegría. El cristiano vive así porque nuestro Dios es un Dios de alegría. Dice el Salmo 43, envía tu luz y tu verdad. Esta me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, Dios mío. Fíjense, el Dios de mi gozo y mi alegría es el Dios eterno, es el Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Él es el Dios. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Como dice el Salmo 16, verso 11. En su presencia hay plenitud de gozo. Por eso que un cristiano en Dios puede disfrutar la alegría que viene del Señor. Por eso el gozo del Señor mi fortaleza es. Por eso en este tiempo que bueno, acercarnos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, para disfrutar aún de este tiempo que Él nos permite vivir en este mundo. Que estamos de paso porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense qué maravilla. Tenemos por eso esta certeza y convicción en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y estamos compartiendo acerca de quienes pertenecen al reino de Dios o al reino de los cielos. ¿Quiénes son parte? Solo aquellos que han nacido de nuevo. Solo aquellos que siguen a Cristo. Solo aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Son aquellos necesitados de Dios, que buscan a Dios todos los días. Y eso somos nosotros, los que hemos nacido, porque necesitamos del Señor. Como Jesús le dijo a los discípulos, porque separados de mí nada podéis hacer. Reconocemos nosotros que sin Dios nada podemos hacer. Por eso también en Dios tenemos todos los recursos. Y Él ha puesto las armas que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana en este mundo en victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Por supuesto, no está en nuestro recurso, nuestra sabiduría, sino en el poder de Dios que está en nosotros. Por gracia y misericordia. Y estamos compartiendo en este tiempo el nombre de Dios. Fíjense qué maravilla, cuánta enseñanza, cuánta riqueza hay en el nombre del Señor. Porque en el nombre de Jesús, ¿quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fíjense. ¿Y quién forma la parte de la iglesia de Jesucristo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Forman parte de la iglesia de Cristo. Del reino pertenecen al Rey que es Jesucristo, el Rey eterno. Nosotros somos súbditos del Rey. Somos hijos del Rey, príncipes. Fíjense qué privilegio tenemos nosotros. Y estamos compartiendo por eso el nombre del Señor, que podemos tener victoria, podemos resistir al enemigo, podemos declarar que somos vencedores y podemos echar fuera también toda acusación, apagar, como dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 13, apagamos todos los dardos de fuego del maligno. Porque tenemos los recursos en Cristo Jesús. Dice, por supuesto, y tomad la fe, tomad el escudo de la fe, con quien podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y nuestra fe está en Dios, nuestra fe está en aquel que es todopoderoso. Él es el escudo, Él es nuestro escudo protector. Por lo tanto, todo dardo de fuego se caerá y nada nos tocará, porque pertenecemos al reino de Dios. Y estamos compartiendo acerca del nombre del Señor.
Cuando hablamos del nombre de Cristo, cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de la presencia misma de Dios. Estamos hablando del Todopoderoso. Impresionante. Es increíble. Es el poder de Dios, que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Es el Todopoderoso. Por eso, qué importante, quiero compartir en esta ocasión. Dice que no debo tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará a Dios por inocente aquel que tomare su nombre en vano. Como dice Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar en vano el nombre de Dios? Es no estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Fíjense, se ha tomado mucho en este tiempo, tanta liviandad para hablar de Dios. Los judíos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios por el temor que tenían de Dios. Ni siquiera mencionaban el nombre. Y en este tiempo muchos estoy viendo en este tiempo, lamentablemente, que se toma el nombre de Dios como se toma cualquier persona. Por supuesto que es una persona y por supuesto que también es nuestro amigo. Por supuesto que es el Dios cercano a nosotros. Pero algunos dicen como tutear a una persona. Che, vos, algunos dicen el barba. Fíjense, algunos antes decían el barba. Che, vos, para mí está bien que algunos lo puedan hacer en su intimidad, puede decir, pero yo ni en mi intimidad puedo decir Abba Padre, Padre amado, Padre querido, Padre eterno. Pero decir che, vos, el barba, para mí es una falta de respeto a la autoridad de Dios, a la grandeza de Dios. La mucha familiaridad está hablando la falta de temor de Dios. Y el peligro también de caer, de ceder o de permitir todo permisivo, todo es aceptable. Claro, inclusive algunos piensan que es inclusive más bueno que Dios. Porque algunos piensan, bueno, que estamos viviendo en este tiempo que uno debe ser más tolerante, uno tiene que aceptar a todo, tiene que recibir a todo, pero Dios ha puesto límite, ha puesto valores, principios, y la palabra de Dios no cambia. Dios nunca cambia. El mundo va a cambiar, los hombres cambian, pero tenemos que saber que Dios no cambia, su palabra no cambia. Por eso debemos tener cuidado. Yo, por lo menos, para mí, Él es mi Padre eterno, pero no puedo decir tutear como decir vos, che, no. Él es el Señor. Él es el Señor. Y siempre va a ser el Señor. Va a ser el Rey de mi vida, el Padre eterno, el Todopoderoso. O sea, qué bueno que siempre diga tú eres Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque mucha familiaridad uno inclusive piensa que Dios tiene que hacer lo que uno quiere que haga. Que Dios tiene que ajustarse a uno y no uno ajustarse a Dios. Hay mucho quiere demandar, quiere declarar, y uno debe someterse a Dios y debe obedecer a Dios. Por eso tomar el nombre de Dios en vano. Fíjense en Mateo capítulo 7, verso 21, dijo el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es suficiente decir Señor, mencionar el nombre de Dios, sino estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que ajustarnos a lo que dice su verdad, con temor, con reverencia, porque no entrarán. Por eso esto
habla de la mucha familiaridad. Hicimos muchas cosas, servimos muchas cosas, fuimos a la iglesia, no faltamos nunca, pero nuestra vida no expresa esa realidad. Y al final Jesús le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. No os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, mi vida, cuando yo menciono el nombre de Cristo, mi vida debe estar de acuerdo al carácter de Cristo, manifestar el carácter de Cristo. En este proceso de crecimiento, tengo que tratar de agradar cada vez más a mi Señor, seguirlo a Él, amarle a Él, honrarle a Él, porque Él es el Señor y Él es el Rey, glorioso, maravilloso. Fíjense lo que dice la palabra en el Salmo 111. Lo tenía ya. El Salmo 111, para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Y yo prefiero siempre contar, ser temeroso de Dios, respetuoso. El 111, el verso 10. Dice, fíjense en lo que dice la palabra de las Escrituras. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican. Sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Fíjense que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Qué está hablando? El temor de Dios, la reverencia, el respeto. Cuando hay temor de Dios, el nombre de Dios, cuando hay temor, reverencia, la evidencia es practicamos sus mandamientos, o sea, ponemos en práctica la palabra de Dios. No solamente yo puedo tener un gran conocimiento intelectual, conocer las Escrituras, un montón, pero no tiene valor si no vive conforme, guardar sus mandamientos. Dice, el guardar, Dios mío, tu mandamiento me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. Guardar los mandamientos. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. El principio, fíjense, de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso no significa que dio temor, miedo, que Dios anda para darte con un látigo, sino tiene que ver con la reverencia, el respeto que yo debo tener a Dios, por su grandeza, por su poder, porque Él es Dios, porque Él es Rey. Y esto es importante. Fíjense lo que dice la palabra. Es el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Vivir conforme a su verdad, a su palabra. Yo tengo que practicar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Para que veamos también nosotros que ese proverbio también dice lo mismo, para que usted vea lo que está en las Escrituras. Justamente lo que estamos compartiendo aquí tiene que ver con las Escrituras. Proverbio capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense en el contraste. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por supuesto, al no tener temor de Dios, desprecian la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y también
la sabiduría y la enseñanza. La persona que se cree sabia, que ya no está completo, que no necesita más, por supuesto, ya ¿qué puedes enseñarle a aquel que se lo sabe todo? Dice el verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, dice. Está hablando, dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Está diciendo también a su pueblo, fíjate. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no conocieron el temor de Jehová, el peligro, el temor de Jehová. El temor de Jehová. El pueblo de Dios. Segunda Crónica, capítulo 7, verso 14 dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. O sea que aún el pueblo de Dios puede tener falta de temor de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea que en el pueblo siempre el nombre de Dios es invocado. Por eso uno tiene que buscar a Dios, humillarse, buscar su rostro, confesar sus pecados, para que uno pueda alegrar el corazón de nuestro Dios. Fíjense, con toda claridad podemos encontrar aquí en la palabra del Señor, si mi pueblo se humillare. Fíjense en 2 Timoteo, para que ustedes vean, y el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo, vamos a estar, para que ustedes vean, verso 19, capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si no estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque no estamos viviendo en el fundamento de la palabra de Dios. Dios conoce a los que son suyos. O sea, nadie va a engañar a Dios. Dios conoce. Por eso, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso, mencionar el nombre de Dios, uno tiene que hacer con reverencia, con respeto, y en humillación, en consagración, en entrega, reconocer su señorío, que Él es el Creador, que Él es el Rey, y que por su gracia y misericordia somos hijos del Rey. Yo te pregunto, ¿cómo mencionas el nombre de Dios? ¿Como Señor? ¿Como Rey? ¿Como el soberano? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Tienes temor de Dios? ¿Con reverencia, con respeto? Es el principio de la sabiduría. Qué bueno comenzar este día abriendo tu corazón y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Que pueda abrir tu corazón y que puedas recibir la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Y que puedas disfrutar la vida que el Señor permite que podamos vivir este tiempo. Que el tiempo se acaba, que el tiempo
cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario. La iglesia de Cristo en cualquier momento se va. Por eso, si no tienes a Cristo, qué bueno que puedas mencionar a Cristo y que te pueda apartar de todo mal, de todo pecado, de toda maldad, aceptando a Cristo en tu vida, para que Cristo te pueda ayudar a vivir una vida diferente, como Él obró en mi vida, transformó mi vida por su gracia. Ora conmigo de esta manera si no tienes a Cristo en tu vida. Señor Jesús, gracias, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Rey. Señor, tú eres el Todopoderoso. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Yo declaro que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Declaro tu nombre, Señor, porque quiero vivir en tu voluntad. Quiero vivir apartado del mal. Perdona mis pecados. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.